Bueno, chicos, vamos a ver aproximaciones, ¿sí? Que las aproximaciones se utilizan cuando tenemos números decimales que tienen varias cifras después de la coma y nosotros lo que hacemos es quedarnos solamente con una parte de esas cifras para trabajar con números más cómodos o más prácticos, ¿sí? Más chicos. Hay dos formas de aproximar y nosotros vamos a ver las dos y vamos a ver por ahí cuál es la más conveniente según el caso. Entonces, a ver, las cifras decimales de una expresión decimal se pueden acortar por razones prácticas, ¿sí? A ver, cuando tenemos muchas cifras después de una coma, por lo general trabajamos con una cifra, dos, tres, depende del caso, pero no nos quedamos con todas esas cifras. ¿Cómo se puede hacer esto? Aplicando o redondeo o truncamiento, o sea, redondeando o truncando a la cifra de los enteros, los décimos, los centésimos, los milésimos, etc. Bueno, a ver, vamos a ver un poquitito qué es esto de enteros, décimos, centésimos y milésimos. Yo acá les puse un ejemplo, ¿sí? Un número 12,347. Este número, ¿sí? Si yo solamente miro la parte entera, sería el 12. Por eso acá puse que estos son 12 enteros. Si yo lo quisiera cortar, por ejemplo, acá, y me quedaría el 12,3, ese 3, ¿sí? Que es un solo número después de la coma, representan los décimos. El 4, que son dos números después de la coma, representa la parte de los centésimos. Y en este caso el 7, ¿sí? Tres números después de la coma representan los milésimos. Entonces, ese mismo número, ¿sí? Acortado a los enteros sería 12 enteros, 12,3 décimos, 12,34 centésimos, 12,347 milésimos, ¿sí? Lo que hicimos en este caso fue cortar el número aplicando un proceso que es el truncamiento. Dijimos que había dos procesos entonces para aproximar un número decimal. Vamos a ver el primero y el que es el más fácil, ¿sí? El truncamiento. Truncar significa cortar el número en una determinada cifra decimal y eliminar las restantes. A ver, si yo por ejemplo tengo que, vamos a dejar fijo acá, ahí está. Si yo por ejemplo tengo este número, ¿sí? Y lo quisiera truncar, simplemente lo que voy a hacer es cortar en una determinada cantidad de decimales. Por ejemplo, si yo digo, lo quiero truncar a los enteros, quiere decir que solo me interesa la parte entera. Entonces, corto el número, ¿sí? Estoy poniendo acá el dedo para eliminar lo que no vamos a usar, las cifras que no vamos a usar. Entonces me quedaría, a los enteros me queda 4, ¿sí? 4 enteros. Si yo quisiera ese mismo número truncarlo a los décimos, quiere decir que voy a dejar una cifra después de la coma, ¿sí? O sea, me voy a quedar con el 4,3 y todo lo otro que aparece ahí, ¿sí? Lo voy a eliminar. Por eso a los décimos sería 4,3. Si quisiera a los centésimos, bueno, son dos cifras después de la coma, elimino todo lo que queda. Ahí está. Me queda 4,39. Si fueran tres cifras, bueno, ahí, ¿sí? Todo lo que queda lo elimino, por eso me quedó de esta forma. Bueno, es el método más sencillo, simplemente consiste en cortar las cifras que no necesitamos. Ahora, es el más sencillo, pero no siempre es el más útil o el más exacto, ¿sí? Y ahora después vamos a ver por qué. Hay otro método que es el redondeo, que es un método mucho más exacto, ¿sí? Primero les voy a contar de qué se trata y después vamos a ver distintos ejemplos. En el redondeo se debe determinar hasta qué cifra decimal se va a considerar. O sea, yo digo, bueno, quiero una cifra en decimal redondeada a los centésimos. ¿Qué era eso? Bueno, con dos números después de la coma, ¿sí? Y luego hay que observar la cifra que se encuentra a la derecha, ¿sí? Si esa cifra de la derecha es 0, 1, 2, 3 o 4, la cifra considerada se deja igual. En cambio, si la cifra de la derecha es 5, 6, 7, 8 o 9,
a la cifra considerada se le suma 1. Vamos a verlo directamente con unos ejemplos. Ahí estamos. Vamos acá, con unos ejemplos. Yo tengo este número, ¿sí? Y lo quiero redondear. Yo lo voy a redondear a los enteros, o sea, quiero un número sin decimales, a los décimos con un número después de la coma, a los centésimos con 2 números después de la coma y a los milésimos con 3 cifras después de la coma. Entonces, si voy a redondear a los enteros, a mí me interesa solamente la parte entera, que sería el 291, y la primera cifra a la derecha, que sería el 3, todo esto no me importa, el 3, ¿sí? Es la primera cifra que yo voy a eliminar. Entonces, me fijo qué número es. Si es un número menor o igual a 4, o sea, dijimos 0, 1, 2, 3 o 4, quiere decir que la parte que yo voy a considerar, que era mi parte entera, queda igual. Por eso acá me quedó 291 y no cambió nada. Vamos con los décimos. Yo me voy a quedar con el número hasta acá, hasta el 3, porque décimos es una cifra después de la coma, y voy a mirar la primera que se eliminaría, o sea, la de la derecha, el 5. ¿Sí? Dijimos que si esa cifra es mayor o igual a 5, 5, 6, 7, 8 o 9, lo que hacíamos era sumarle 1 al número que nosotros considerábamos, o sea, sumarle 1 acá. Por eso este número me va a quedar como 291,4. Fíjense que es lo que puse acá. A los centésimos, o sea, voy a considerar 2 cifras después de la coma. Entonces, todo este número es el número que yo tendría que tener, pero tengo que mirar la primera cifra que descarto. Es un 9, es mayor a 5, ¿sí? Por lo tanto, le voy a sumar 1 acá. Me va a quedar 291,36, que es lo que puse acá. Y por último, ¿sí? A los milésimos son 3 cifras después de la coma, 3. Así que la primera que se descarta sería el 2. Como es menor a 5, ¿sí? Quiere decir que todo esto queda igual. 291,359. Vamos con otro ejemplo. Acá le puse un número negativo. El redondeo es igual, solo que los números que nosotros redondeamos obviamente van a quedar negativos. Si yo lo quiero redondear a los enteros, a ver, me importa la parte entera nada más. Pero tengo que analizar la primera cifra que se descartaría. Es un 8. Como es mayor o igual a 5, le sumo 1 acá. Quiere decir que este número, en vez de quedar como menos 3, va a quedar como menos 4. ¿Sí? Se aproxima más al menos 4 que al menos 3. A los décimos, ¿sí? Me quedo con esta parte, una sola cifra después de la coma, y analizo la primera que se descarta. Es un 2. Como es menor o igual a 5, dijimos que todo esto quedaba igual, así que menos 3,8. A los centésimos, 2 cifras después de la coma, ¿sí? Me quedo con esta parte. La que se descarta es el 1, pasa lo mismo, es menor o igual a 5, queda esto tal cual, menos 3,82. A los milésimos, ¿sí? Me quedo con esto, o sea, con el número con 3 cifras después de la coma, y la primera que se descarta es un 6. Es mayor a 5, así que le voy a tener que agregar 1 acá. Por eso me queda menos 3,822. ¿Lo ven? Bueno, acá les puse un ejemplo más, ¿sí? Fíjense que tengo 0,39747713 y le puse puntos suspensivos para que vean que no importa la cantidad de cifras que tengamos, ¿sí? La idea al redondear o al truncar es quedarnos con una determinada cantidad de esas cifras. Bueno, si yo quisiera redondear a los enteros, bueno, me quedo con la parte entera, que es 0 en este caso, y me fijo la primera que descarto, 3. Es menor a 5, queda igual, o sea, queda el 0. A los décimos,
sería el 0,3 lo que yo considero. Bueno, me fijo la primera que se descarta. Es un 9. Es mayor a 5, quiere decir que le agrego 1 acá. Por lo tanto, esto me queda en 0,4. ¿Sí? Ahí lo puse. A los centésimos, considero esta parte hasta acá, 2 cifras después de la coma. La primera que se descarta es un 7, así que le sumo 1 acá. Ojo porque al tener 9, cuando yo le sumo 1, ¿sí? Me quedan 10, entonces directamente para hacer más fácil, tomen el número en cuestión, 0,39, le sumo 1 a esta parte y me va a quedar en 0,40. ¿Está? Que es lo que puse acá. Que es lo mismo que 0,4, pero bueno, vamos a escribirlo así para que se vea bien que hay 2 cifras después de la coma. Por último, a los centésimos dijimos 3 cifras después de la coma, o sea, me quedo con el número hasta acá. Y la primera que se descarta es menor a 5, así que este número no cambia. Me queda 0,397, que es lo que tengo acá. Bueno, por último, esto también les puede pasar que por ahí les pidan redondear o truncar algún número de este estilo. Por ejemplo, alguna raíz que no tenga resultado exacto, ¿sí? Que si nosotros las hacemos con la calculadora nos van a dar una determinada cantidad de cifras, pero en realidad esas cifras son infinitas, ¿sí? Por eso puse los puntos suspensivos, solo que la calculadora nos da hasta donde le alcanza la pantalla, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que redondear o truncar un número como este o un número como este, que es el número pi, ¿sí? Lo que hacemos es usar la calculadora para obtener una determinada cantidad de cifras decimales y después con estas cifras decimales, bueno, hacer este mismo proceso que veníamos haciendo, ya sea para redondear o para truncar, ¿sí? Este signo es el signo aproximado, es el signo igual con un rulito arriba, ¿sí? ¿Por qué es aproximado y no igual? Porque, bueno, en realidad estos números tienen infinitas cifras y cuando uno solo toma una determinada cantidad, uno está aproximando, ¿sí? No es el número exacto, es un número aproximado. ¿Cuál de los dos métodos que vimos es el más exacto o el que más se acerca a la realidad? El método del redondeo, ¿sí? Porque, por ejemplo, miren acá, ¿sí? El menos 3,8, si yo lo quisiera redondear a los enteros, menos 3,8 está más cerca del menos 4 que del menos 3. Pero si yo en vez de hacer redondeo haría truncamiento, cuando corto me queda que el truncamiento sería menos 3, ¿sí? Y en realidad mi número es menos 3,8. Si yo, por ejemplo, me ubico en la recta numérica, menos 3,8 está mucho más cerca del menos 4 que del menos 3. Quiere decir que el método, ¿sí?, más exacto y el que más se suele usar, o el más usado en matemática por lo menos, es el del redondeo.